Dice el enunciado de este problema: uno de los métodos de obtención de metales consiste en extraerlos de sus minerales. Así, el aluminio se obtiene sometiendo la alúmina, que es el mineral, que es el nombre del mineral correspondiente, de fórmula Al2O3, a un proceso de electrolisis. La electrolisis consiste en hacer pasar la corriente eléctrica para provocar que una reacción determinada tenga lugar. Pues gracias a esa electrolisis, la alúmina se descompone originando aluminio por una parte y oxígeno por otra, según la reacción Al2O3 para dar aluminio y oxígeno. Bien, ahí nos dan las masas atómicas del aluminio y del oxígeno, y ahora en el apartado A pues nos piden que escribamos la ecuación química ajustada del proceso. Pues manos a la obra. Nosotros sabemos que el óxido de aluminio, Al2O3, gracias a la electrolisis se descompone para dar aluminio y oxígeno. Vamos a ajustarlo. Voy a empezar con el oxígeno para explicaros lo que yo llamo el truco de los números impares. ¿Cuántos oxígenos hay en la parte de los reactivos? 3. Y en la parte de los productos, 2. ¿Cómo son el 3 y el 2? Números impares. Pues siempre que ocurra una situación de este tipo, lo que vamos a hacer es, nos vamos a llevar este 2 donde está el 3 y lo ponemos obviamente delante de la fórmula del compuesto. Ahí. Y ahora nos vamos a llevar este 3 donde esté el 2 y lo ponemos delante de la fórmula del compuesto correspondiente, este de aquí. Y ya lo tenemos ajustado porque al hacer ese intercambio de números, al hacer ese intercambio de posición de números, tenemos que 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. ¿Vale? Es el truco de los números impares. Se intercambian las posiciones. ¿De acuerdo? Ahora ya por último vamos a ajustar el aluminio. En la parte de los reactivos tenemos 2 por 2, 4. Y en la parte de los productos tenemos 1. Ponemos aquí un 4 delante y ya lo tenemos ajustado. Bien. En el apartado B nos piden calcular la masa de alúmina que hay que procesar para obtener los 15 gramos de aluminio que se utilizan para fabricar un bote de refresco. Bueno, qué duda cabe que este es un problema de estequiometría, porque se está produciendo una reacción química que es esta de aquí que acabamos de ajustar. ¿Vale? Pues vamos a volver a escribirnos la ecuación química ajustada para hacer el correspondiente esquema y luego convertirlo en una cadena de factores de conversión. Tenemos 2 de alúmina, se descomponen en 4 de aluminio más 3 de O2. A modo de recordatorio, vamos a leer esta reacción a nivel microscópico y a nivel macroscópico. A nivel microscópico sería decir que 2 moléculas de óxido de aluminio se descomponen para dar 4 átomos de aluminio y 3 moléculas de oxígeno. Y a nivel macroscópico sería 2 moles de óxido de aluminio se descomponen para dar 4 moles de aluminio y 3 moles de oxígeno gaseoso. ¿De acuerdo? Hecho ese recordatorio, vamos a continuación a ponernos debajo de las sustancias correspondientes el dato que nos dan,
y la incógnita correspondiente a la pregunta que nos hace. Bueno, el dato que nos da es que queremos obtener 15 gramos de aluminio necesarios para fabricar un bote de refresco. Pues ese 15 iría aquí, debajo del aluminio. Y nos están preguntando la masa de alúmina, la masa de óxido necesaria para ello. Bueno, pues entonces nuestro esquema partiría de los 15 gramos de aluminio, que tenemos que convertirlos en moles utilizando la masa molar de esa sustancia. Luego los moles de aluminio los convertimos en moles de óxido, sabiendo en base a la estequiometría del proceso que se necesitan 2 moles de óxido para poder obtener 4 moles de aluminio. Eso es lo que aquí escribimos como la proporción en la que intervienen esas sustancias es 2 a 4. Y finalmente los moles de óxido lo convertimos en gramos de esa sustancia utilizando la masa molar del óxido. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar calculando las masas molares de las sustancias que intervienen. La masa del Al2O3 es igual a 2 átomos de aluminio por, ahí pone 26,98, voy a redondear a 27. 27 más 3 átomos de oxígeno por 16. Y eso da como resultado 102 gramos por mol. Y ahora en el caso de la masa molar del aluminio, pues muy fácil. Directamente ponemos que esos son 27 gramos por mol. Bien, a continuación vamos a convertir el esquema que hemos hecho en una cadena de factores de conversión. Arrancamos en los 15 gramos de aluminio. Y en el primer factor de conversión hacemos lo que nos dice esta flecha vertical hacia abajo. Convierta usted los gramos en moles utilizando la masa molar de esa sustancia. Por tanto, nosotros pondríamos que 27 gramos se corresponde con un mol. Y de esa forma, los gramos de aluminio se me van con los gramos de aluminio. A continuación, en el siguiente factor de conversión, exponga usted la relación existente entre los moles de ambas sustancias implicadas. Serían, se obtienen 4 moles de aluminio gracias a la intervención de 2 moles de óxido, Al2O3. Bien, y ya por último, vamos a hacer lo que nos dice la flecha vertical hacia arriba, y es que convertimos los moles en gramos con la masa molar del óxido de aluminio. Pues sería un mol de Al2O3 tiene una masa de 102 gramos. 102 gramos de Al2O3. De esa manera, este mol de aluminio se me va con este mol de aluminio, esos moles de óxido se me van con estos moles de óxido, y eso arroja un resultado de 28,3 gramos de alúmina se necesitan para poder fabricar la lata de refresco. Vale. Ahora en el apartado C nos dicen calcula los gramos de oxígeno que se vierten a la atmósfera en ese proceso. Bueno, pues volvemos a escribirnos la ecuación química ajustada. 2 de Al2 o 3
se descomponen para dar 4 de aluminio y 3 de oxígeno. Vamos a ponerlos los datos. Pues los datos que tenemos son, perdón, vamos a ponernos primero la incógnita. Nos están preguntando los gramos de aluminio que se liberan a la atmósfera como consecuencia de la obtención del aluminio necesario para fabricar el bote de refresco. Bueno, pues para conseguir esos gramos podemos partir de los 15 gramos de aluminio, ¿vale? O de los 28,3 gramos de hidróxido, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos cadenas de factores de conversión conducen al mismo resultado. Voy a utilizar la del aluminio. En base a ello, estos 15 gramos de aluminio los convierto en moles con la masa molar del aluminio. Los paso a moles de oxígeno, teniendo en cuenta que cuando se obtienen 4 de aluminio, o leído de otra forma, la obtención de 4 moles de aluminio va acompañada de la obtención de 3 moles de oxígeno. Y finalmente, los moles de oxígeno los convierto en gramos con la masa molar. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, las masas molares. En este caso, nos falta calcular la del oxígeno gaseoso, que sería 2 átomos de oxígeno por 16, 32 gramos por mol. Y ahora ya en segundo lugar, vamos a convertir ese esquema en una cadena de factores de conversión. Pues el esquema nos dice, parta usted de los 15 gramos de aluminio. Vamos a convertirlo en moles, sabiendo que esto eran 27. 27 gramos de aluminio es un mol de aluminio. Bien. Luego, 4 moles de aluminio llevan asociado la liberación de 3 moles de O2. Y por último, un mol de oxígeno tiene una masa de 32 gramos de O2. De esa forma, gramos de aluminio se van con gramos de aluminio, moles de aluminio con moles de aluminio, moles de oxígeno con moles de oxígeno, y eso da como resultado de 13,3 gramos de oxígeno. Por tanto, nosotros en este problema hemos repasado los cálculos estequiométricos. Y tanto en el apartado A como en el apartado B, esos cálculos estequiométricos han sido masa. ¿Por qué motivo? Porque el dato que teníamos eran gramos y lo que nos pedían eran igualmente calcular gramos. Y con esto damos por finalizado todo lo referente a la resolución de este atractivo problema de cálculos estequiométricos.